Buenas tardes. Buenas tardes, le damos la bienvenida a las personas que nos visitan hoy. Si no recibió una hoja de la misa a la entrada del santuario, puede tomarla, creo en la entrada hay una. Hoy se celebrará la misa orando por las personas fallecidas, que es Fidencio Herrera, que falleció ayer en México, por Moisés Fuentes Macías, falleció en un accidente de carro el 26 de diciembre. Y también la misa se da para que oremos por las personas, por su salud, que es Sergio González Martínez. Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a su iglesia San Francisco de Sales. De la manera más atenta se les pide recorrerse hacia el centro de las bancas, dejando las orillas libres para todas las personas que aún estén de pie o que gusten sentarse. De igual manera, se les solicita poner en silencio cualquier aparato electrónico con alarma para escuchar con atención y respeto la palabra de Dios. Por cuestiones de salud se les recomienda a los padres de familia dar a sus hijos únicamente el biberón. Cualquier otro tipo de alimento está prohibido por cuestiones de salud. Se les recuerda que tenemos cuidado de niños en la planta baja. Presidirá la Santa Misa el Padre Cayo. El canto de entrada es el número 380. Venid fieles todos. Nos ponemos de pie, hermanos. Marchemos
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hoy, hermanos, durante este tiempo de Navidad, celebramos la fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José, y pedimos su intercesión de María y José que nos guíen hacia su Hijo al entrar en esta misa. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. In excelsis Deo, gloria, in excelsis Deo. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria in excelsis Deo. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria in excelsis Deo. Oremos.
Señor Dios, que te dignaste dejarnos el más perfecto ejemplo en la sagrada familia de tu Hijo, concédenos benignamente que imitando sus virtudes domésticas y los lazos de caridad que la unió, podamos gozar de la eterna recompensa en la alegría de tu casa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Quiero invitar a los niños que van a participar en la liturgia de la palabra para niños a venir al frente. Niños, pedimos la bendición de Dios sobre ustedes, que puedan imitar el ejemplo de fe de María y de José a seguir a nuestro Señor Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vengan y escuchen la palabra de Dios. Vengan y escuchen la palabra de Dios. Tiene Dios palabras de la vida eterna. Tiene Dios palabras de la vida eterna. Lectura del libro de Samuel. En aquellos días, Ana concibió, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: Al Señor se lo pedí. Después de un año, Elcana, su marido, subió con toda la familia para hacer el sacrificio anual para honrar al Señor y para cumplir la promesa que habían hecho, pero Ana se quedó en la casa. Un tiempo después, Ana llevó a Samuel, que todavía era muy pequeño, a la casa del Señor, en Silo, y llevó también un novillo de 3 años, un costal de harina y un odre de vino. Una vez sacrificado el novillo, Ana presentó el niño ante Elí y le dijo: Escúchame, Señor, te juro por mi vida que yo soy aquella mujer que estuvo junto a ti en este lugar orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor y que Él me ha concedido. Por eso, ahora yo se lo ofrezco al Señor, para que le quede consagrado de por vida. Y adoraron al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los que viven en tu casa, Señor. Dichosos los que viven
en tu casa, Señor. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. Dichosos los que viven en tu casa, Señor. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza al preparar su peregrinación. Dichosos los que viven en tu casa, Señor. Señor de los ejércitos, escucha mi súplica. Atiéndeme, Dios de Jacob. Fíjate, oh Dios, en nuestro escudo. Mira el rostro de tu ungido. Dichosos los que viven en tu casa, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo, del apóstol a San Juan. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llama hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo han reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total, pues que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada. Ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanecerá en Dios y Dios en él. En esto conocemos, por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que la paz de Cristo reine en sus corazones. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con todas sus riquezas. Aleluya.
aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando, llenos de angustia». Él les respondió: «¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo de ocuparme en las cosas de mi Padre?». Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura, en el favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Es una historia interesante, escuchamos en el Evangelio de hoy, cuando el niño Jesús, cuando tenía 12 años, se perdió y sus papás lo encontraron en el templo platicando con los escribas, los doctores de la ley. Pero es aún más interesante al pensar que esta historia que escuchamos hoy es la única historia que tenemos del Señor de su juventud, de su vida como niño. De hecho, después de su infancia y todo lo que acabamos de escuchar en las celebraciones de Navidad, hasta empezar su ministerio público cuando tenía más o menos 30 años, no sabemos nada de Jesús, menos esta historia que escuchamos hoy. Pasó mucho de su vida, 30 años, escondido en silencio, en tranquilidad en la ciudad de Nazaret. Pero eso que escuchamos hoy, cuando se perdió el niño Jesús y fue encontrado en el templo, pues obviamente sus padres lo andan buscando con ansiedad. ¿Qué padre no ha experimentado eso, verdad? La ansiedad de perder a un niño y no saber dónde anda. Y con mucha razón María le dice: ¿por qué te has portado así? Te andábamos buscando. ¿Dónde has estado? Y su respuesta es interesante. ¿No sabían? ¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi Padre? Y pues obviamente María y José no entendieron su respuesta. Pero lo que vemos aquí es Jesús, desde su niñez, es guiado, es impulsado
por algo más profundo. Es impulsado siempre por lo que dice eso de estar en las cosas de su Padre, estar ocupados en las cosas de su Padre, vivir en su casa. A veces se traduce así: no sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre. Pero lo que realmente dice es algo parecido a: no sabían que es necesario que yo esté en lo de mi Padre, en donde está mi Padre. Yo tengo que estar con Él. Jesús, que desde toda la eternidad está en el Padre y el Padre en Él, por toda la eternidad están unidos en la vida de la Santísima Trinidad. Y viene a nuestro mundo, toma nuestra humanidad en la encarnación. Y todavía como un niño dice: yo tengo que estar en las cosas de mi Padre. Es absolutamente necesario que yo esté con Él. Eso que dice el Evangelio, que debo ocuparme en las cosas de mi Padre, se puede traducir más bien como es necesario. O sea, yo tengo esa necesidad. Y escuchamos esa palabra muchas veces en el Evangelio de San Lucas. Por ejemplo, en una ocasión Jesús está orando y sus discípulos vienen y le dicen: todos te andan buscando, ¿dónde has estado? La gente te quiere ver, quiere oración, se quieren sanar. Y dice: vamos al siguiente pueblo, porque es necesario que yo predique también allá el Evangelio del Reino. En otra ocasión habla de la necesidad que tiene el Hijo del Hombre de sufrir, de morir y resucitar al tercer día. Y después de su resurrección, hablando con los discípulos en el camino de Emaús, dice: no sabían que era necesario que el Mesías sufriera así para poder entrar en su gloria. Todo lo que hace Jesús es impulsado por eso, esa necesidad que tiene de obedecer la voluntad de su Padre. Y dice el Evangelio de hoy que se perdió el niño y al tercer día lo encontraron en el templo. Ese mismo niño que, impulsado por ese deseo de estar con su Padre, fue perdido por 3 días. Después de empezar su ministerio público, estará perdido otra vez por 3 días, después de morir en la cruz y estar ahí perdido, escondido en el sepulcro, antes de resucitar de entre los muertos. Algo que también hizo, impulsado por esa voluntad del Señor, de su Padre, de morir y resucitar por nuestra salvación. O sea, toda su vida está centrado en obedecer la voluntad del Padre. Y aprendió esta obediencia en el silencio, en la tranquilidad de Nazaret, escondido, aprendiendo de sus padres terrenales, pues, de María y José. Dice el Evangelio que volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Pues entonces, para nosotros que hoy celebramos esta fiesta de la Sagrada Familia, que queremos imitar sus virtudes, que queremos formar familias santas como la Sagrada Familia, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos aprender de este Evangelio? Un hogar cristiano, una familia cristiana, es una familia que, como Jesús, siempre está en las cosas del Padre. Siempre está ocupado en las cosas del Padre. Siempre quiere estar en la presencia, en la casa del Padre. O sea, todo en la vida es dirigido, impulsado por este deseo de obedecer la voluntad del Padre. Y eso es a Él, a Dios, pues tenemos que dar nuestra obediencia más que nada. También tenemos otras expresiones de la obediencia en la vida cristiana. Por ejemplo, yo tengo una promesa de obediencia al obispo. Y si el obispo me dice: mañana quiero que
que vayas a otra parroquia, lo tengo que obedecer. Y sería muy triste, pero gracias a Dios no me ha dicho eso, ¿verdad? Pero lo tengo que obedecer por esa promesa de obediencia que yo tomé hacia Él. El obispo tiene que ejercer su autoridad sobre mí y los otros sacerdotes, sujeto a la voluntad del Padre, en obediencia a la voluntad de Dios, y Dios lo va a juzgar por la manera en que ha seguido, ha obedecido la voluntad del Padre. Y para mí, para el Padre Charlie aún más como párroco, Dios nos va a juzgar según la manera en que hemos obedecido la voluntad del Padre al ejercer nuestra autoridad en esa comunidad. Niños, ustedes tienen pues la obligación de ser obedientes a sus padres, ¿verdad? Pero padres y madres, Dios los va a juzgar según la manera en que ustedes han obedecido la voluntad del Padre, de Dios Padre, en ejercer su autoridad sobre sus niños, ¿verdad? Entonces todos estamos pues sujetos en obediencia a la autoridad de Dios Padre. Y el Señor nos da muchas maneras de aprender esa virtud de la obediencia, porque la verdad es difícil. Y nuestra cultura, nuestra sociedad no valora mucho eso de la obediencia. Es algo difícil que tenemos que aprender. Y más que nada por medio de nuestros padres, que son los primeros que tienen la autoridad de Dios en nuestras vidas. Pero también hay muchas otras maneras. Pero total que el problema que tenemos como seres humanos es la desobediencia. Desde el inicio, desde el tiempo de Adán y Eva, no hemos obedecido la voluntad del Padre, no hemos confiado en el amor del Padre. Y lo que hace Jesús al tomar nuestra humanidad es Él nos pone como seres humanos de nuevo en una relación de obediencia a Dios Padre. Y en Cristo, juntos con Él, podemos aprender esa obediencia que necesitamos hacia el Padre. O sea, Jesús puede sanar esa desobediencia que nosotros tenemos. Entonces, para nosotros, en esta semana especialmente, les quiero animar a que, pues a nosotros, que pues tratemos de aprender esta virtud de la obediencia. Y hay muchas maneras de hacerlo. Niños, por ejemplo, su challenge para esta semana es obedecer a sus padres, ¿verdad? Cuando te dicen que tienes que hacer algo, obedécelos. Y no mañana, no pues quizás después si me da ganas, pero en ese mismo instante obedezcan lo que te manden sus padres, ¿ok? Es su challenge para esta semana. ¿Sí? ¿Lo pueden hacer? Los que fueron a la liturgia de los niños they got off the hook today. Les tocó suerte. Pero ok, ese es su reto para esta semana, ¿verdad? Y les puedo comentar a sus hermanos chiquitos que no están. Dice que les diga en inglés. ¿Entendieron, niños? Did you get what I said? That you have to obey your parents. That's your challenge this week, okay? So to learn to obey your parents. Why? Because ultimately we need to learn to obey God. And sometimes it's hard to obey God. Sometimes there are things that He calls us to do in life which are not easy. Sometimes there are things that your parents tell you to do which might not seem easy, like taking out the trash, right? Or doing the dishes or whatever. Pero todo eso es una manera en que podemos aprender a obedecer al Padre. Y así ser como Jesús, ¿ok? Pero no son solo los niños que les va a tocar esta tarea. Para todos nosotros hay maneras en que podemos aprender esta virtud de la obediencia. En el trabajo, ¿verdad? Haciendo lo que te diga el jefe sin quejar y de buena gana. A veces es difícil,
Me tocó buen jefe, ¿verdad? En el Padre Charlie, no es tan difícil para mí, pero tengo otras cosas en que trabajar. O en esta semana quizás si tienes un proyecto que no has hecho y sabes que es algo que tengo que hacer, pero no quiero, pues hazlo en esta semana. Tenemos que aprender a hacer las cosas difíciles y así aprendemos y fortalecemos la voluntad para poder obedecer la voluntad de Dios en cualquier momento. Y quizás esposos, algo que podrían hacer es dar lugar a la preferencia de tu esposa o de tu esposo, ¿verdad? No siempre decir que tiene que ser así como yo quiero, porque mi voluntad no es la cosa más importante en el universo, ¿verdad? Y podemos hacer sacrificios pequeños para aprender eso, para decir, podría ser algo pequeño, ¿verdad? Yo quería comer tacos, pero mi esposa quiere tamales, entonces vamos a comer tamales, ¿ok? O lo que vamos a mirar en la televisión. No tiene que ser algo grande, pero un sacrificio pequeño para decir, mi voluntad no es lo más importante. Tengo que obedecer la voluntad, sobre todo de Dios. En todo eso, hermanos, vamos aprendiendo y vamos fortaleciendo nuestras voluntades y sanando nuestra desobediencia. Y estamos más y más unidos con Jesús, que vino a sanarnos y a salvarnos y vino a unirnos, igual como Él está unido siempre con su Padre, impulsado por ese deseo de estar unido con el Padre, ¿verdad? El Señor Jesús quiere unirnos con su Padre para que nosotros, juntos con Él, habitemos en la casa del Padre por toda la eternidad. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Y el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma oración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Oremos ahora por todas las familias y por todos que intentan vivir juntos en el amor. Por la Iglesia, para que podamos respetar, honrar y proporcionar modelos de apoyo para todas las familias en todas las culturas del mundo. Oremos al Señor. Por las familias compuestas de diferentes maneras que luchan por amarse y apoyarse mutuamente, y por las organizaciones, profesiones y ministerios dedicados a ayudarlos. Oremos al Señor. Por las familias destrozadas por la violencia, la enfermedad, las drogas, la pobreza o política,
y por la paciencia y la tolerancia para tratar y aceptar a nuestras familias como son. Oremos al Señor. Por las familias que han entregado a sus hijos para el bienestar de todos a través del ejército, por la aplicación de la ley u otras profesiones peligrosas, oremos al Señor. Por aquellos que trabajan para fortalecer vecindarios o comunidades llenas de división, que demuestren sabiduría, compasión y amabilidad, oremos al Señor. Por aquellos entre nosotros que han perdido a sus familias por alguna razón, por aquellos que sienten que sus familias no son aceptadas por otros y por aquellos que juzgan a las familias de otros, oremos al Señor. Ayúdanos, Padre, por el ejemplo y la intercesión de la Sagrada Familia, a vivir siempre en obediencia a ti y con confianza en tu amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. El canto para las ofrendas es el 389, hacia Belén. Hacia Belén se encamina María con su amante esposo, llevando en su compañía a todo un Dios poderoso. Alegría, 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 alegría y placer, que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén. Alegría, 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 alegría y placer, que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén. Los pajarillos del bosque al ver pasar los esposos les cantaban melodías con sus trinos armoniosos. Alegría, 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 alegría y placer, que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén. Alegría, 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 alegría y placer, que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén. En cuanto a Belén llegaron, posada al punto pidieron, nadie les quiso hospedar, porque tan pobres los vieron. Alegría, 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 alegría y placer, que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén. Alegría, 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 alegría y placer,
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación y te pedimos humildemente que por la intercesión de la Virgen Madre de Dios y de San José, fortalezcas nuestras familias en tu gracia y en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien en el misterio santo que hoy celebramos, siendo invisible en su naturaleza divina, se hizo visible al asumir la nuestra, y engendrado antes de todo tiempo, comenzó a existir en el tiempo para devolver a su perfección a la creación entera, reconstruyendo en su persona cuanto en el mundo yacía derrumbado, y para llamar de nuevo al hombre caído al reino de los cielos. Por eso también nosotros, unidos a todos los ángeles, te alabamos llenos de alegría, diciendo: Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo David, y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza, a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el día santísimo en que la Virgen María, conservando intacta su virginidad, dio a luz al Salvador del mundo. Veneramos la memoria ante todo de esta gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones,
concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti. Que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again, until you come again. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo,
Concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanar. El canto para la comunión es el número 766. El Señor nos ama hoy. El Señor nos ama hoy como nadie nos amó.
siguiente canto de comunión es el número 378.
Oremos. Padre misericordioso, haz que, reanimados con este sacramento celestial, imitemos constantemente los ejemplos de la Sagrada Familia, para que, superadas las aflicciones de esta vida, consigamos gozar eternamente de su compañía. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos podemos sentar para los anuncios. Convertirse en la mejor versión de sí mismo significa ser que Dios ha creado para que seas. En un evento se llama ser la mejor versión de ti mismo. El domingo 13 de enero exploraremos este tema y los pasos que podemos tomar para acercarnos a lo que Dios nos está llamando a hacer. Hay más información en el boletín y en nuestra página web y en Facebook. Estamos ofreciendo un seminario de liderazgo para los jóvenes adultos mayores de 18 años, empezando el 13 de enero. Habrá 5 sesiones donde exploraremos los pilares de formación del líder y dirección espiritual. Para más información o para inscribirse, pónganse en contacto con Ricardo Valdés o Liz Markovic en la oficina de la parroquia. Gracias. Otras pequeños anuncios. Seguimos con nuestra tradición de la Virgen Peregrina. No se ha perdido ella. Nada más que la estamos pasando antes de la misa. Si su familia está interesada en tenerla en casa, pueden hablar con María, porque sigue esa bonita tradición que tenemos de orar por nuestra comunidad y por las vocaciones. Y también el primero de enero es la fiesta de la Madre de Dios y es día de obligación. Entonces nosotros tendremos 2 misas aquí el día antes, el 31 a las 5 de la tarde y el primero a las 10:30 de la mañana. ¿Okay? Y en Nuestra Señora del Lago tienen misa a las 6:30, el 31 y el día primero a las 12, al mediodía. De pie, por favor. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. El canto de salida es el número 711, Santa María del Camino. Ven con nosotros al camino.
allana caminos, otro nos